acompaña alguien que para mí es muy importante, que considero amiga, mentora y en muchas ocasiones también me ha salvado, me ha sacado del hoyo. Ella se llama Annie Guzmán, ella es doctora, abogada penalista y viene con un tema muy importante para todos nosotros que es la pensión alimenticia en los menores. Bienvenida, Annie, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Ingrid, muy buenos días, Beliar. Buenos días, un doctora. placer estar con todos ustedes aquí en este espacio, Controlando la Mañana. Me siento de verdad muy halagada con esas palabras, demasiado... No, yo más halagada con su presencia aquí, de verdad, porque me dio una lucha traerla, pero ella viene con un tema que es muy oportuno y que nunca pasa de Recordarle moda. a Annie, Ingrid, que la doctora Annie está en su casa. Sí, En su casa. verdaderamente está en su casa. Bueno, para iniciar de inmediato, pues el tema de hoy es la pensión alimenticia de menores. ¿De qué se trata esto, Annie? Bueno, en primer lugar, entender que los alimentos son indispensables, ¿no?, para todo el mundo. Entonces, los menores de edad tienen derecho a estos alimentos con base en lo que es el principio superior del niño. Los alimentos lo compone todo lo que son pues vestido, educación, recreación, y la gente piensa, bueno, es todo lo que come. No, no es todo lo que come, es también todo lo que conlleva que su vida, su estabilidad emocional en su familia, pues tenga esas características. Entonces, por ejemplo, que un niño vaya a la escuela forma parte de lo que es una pensión de alimentos. Que un niño vaya a clases de deportes, actividades extracurriculares, atención médica, recreación, forma parte de lo que son los alimentos de menores y eso es lo que se toma en cuenta en lo que tiene que ver con la pensión. Annie, el sistema jurídico realmente protege a la madre en los temas que tiene que ver con pensión alimentaria o una madre que esté en una situación de posible demanda a un futuro, a un padre de un niño, tiene realmente el sistema la protege, es acelerado, es rápido, o cómo es la situación. Entendiendo la primera parte de la pregunta, sí, el sistema protege a los menores, protege a las madres desde la gestación. Protege también lo que son con las demandas. Inclusive las madres pueden ir directamente al juzgado de paz más cercano a donde habita con el menor. Entonces puede ir sola, puede ir sin abogado. La recomendación es que lo haga con abogado, pero puede ir sola. Lo mismo para el padre. Entonces es un procedimiento que es acelerado, justamente para que se proteja lo que es el interés superior del niño. Y en esa atención es que, por ejemplo, los padres, cuando necesitan, porque quienes tienen derecho, y eso es un tema importante en primer orden, quienes tienen el derecho a demandar la pensión. Quien tiene derecho a demandar la pensión de un menor es quien tiene la responsabilidad, la guarda de hecho de derecho del menor. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, pues, mayormente decimos, bueno, es la madre, porque mayormente la madre tiene la guarda de hecho o de derecho del menor. Sin embargo, muchas veces lo tiene el padre. Entonces, en el caso que sea el padre, se lo demanda a la madre. Porque si es el padre que tiene la guarda de hecho o de derecho del menor, pues le corresponde es a la persona que la tiene demandarlo. Si es una abuela, una tía, entonces le toca a esa persona. Siempre y cuando tú tengas la guarda de hecho de derecho de un menor, pues tienes el derecho a demandar la pensión. Entonces, sobre esa base, el sistema ha proveído que sea un tema simple, un tema en donde tú no necesites mayores requerimientos más que tú ir, interponer tu denuncia, preferiblemente, siempre digo, claro, no lo exige la norma, pero lo puedes hacer sin abogado, tanto del lado del demandante como del lado del demandado. Entonces van a apoderar a lo que es la fiscalía que está adscrita a ese juzgado de paz que le corresponde esa jurisdicción, y esa fiscalía pues va a iniciar ¿con qué? Con una conciliación. Entonces esa conciliación, ahí mismo pueden ponerse de acuerdo los padres o las personas que están involucradas en este conflicto, y ya inmediatamente se queda el tema ahí, inmediatamente llegan a ese acuerdo, pues se homologa en el tribunal. Primeramente se hace en la fiscalía, pero luego la fiscalía lo manda a homologar al tribunal. Posteriormente, si no se ponen de acuerdo, si una de las partes no asiste, entonces
pues también se cierra ahí esa fase de conciliación y se apodera al tribunal. Ya en el tribunal comienza lo que es una etapa de investigación con las debidas medidas de instrucción para solicitar ¿qué? Para solicitar todo lo que tiene que ver con los requerimientos a las entidades que pueden dar fe de los recursos económicos que tienen las partes para poder proveer para ese menor. Entonces, digamos que es un sistema simple, en la medida que uno quiera tal vez tener una mayor investigación, puede demorarse un poco más, pero realmente sí, el sistema protege a los menores y el procedimiento es acelerado, claramente tomando en cuenta y en consideración las agendas de los tribunales para la colocación de las fechas de las audiencias. Doctora Ani, usted menciona la palabra simple, pero una experiencia cercana que tuve con una persona conocida no me pareció, por el contrario, fue algo que tuvo un tiempo muy prolongado en donde al final, a pesar de que ya se le designó de una manera preventiva un monto para que el padre pague a una persona conocida, al final ha habido que perseguir a alguien, ha habido que durar demasiado tiempo, mientras tanto el bien superior del menor no está siendo suplido completamente. Usted dice que es simple, sin embargo, una expresión popular que hay con respecto a la demanda en pensión alimentaria para los menores es que eso azara por el tiempo, por el desgaste y demás. ¿Qué consejo usted le da a esa madre o a ese padre que está en esa situación y que no tiene quizás ni el tiempo ni el dinero para comenzar un proceso? Lo que yo siempre le digo a las madres es que tienen que echar la lucha, o a los padres, en el caso cuando la madre es que no tiene la guarda, tienen que echar la lucha por el interés superior del niño, de su hijo o sus hijos. ¿Por qué? Porque esto no es un derecho que le corresponde ni al papá ni a la mamá, es un derecho que le corresponde al menor. Entonces, ¿qué sucede? Ciertamente, muchas veces lo que dice es una medida preventiva, ciertamente, se llama pensión provisional, pero la pensión provisional no es una pensión definitiva y nunca en este procedimiento hay una pensión definitiva, siempre está sujeta a cambio. Sin embargo, esa pensión provisional se toma de manera de que todas esas diligencias de investigación en ese marco no estén desprotegidos esos intereses del menor de recibir alimentos. Es decir, si yo tengo una pensión provisional es porque estoy en el marco de un proceso, en el marco de que se están haciendo, por ejemplo, se le solicita al tribunal, bueno, pídale a la DGI que me mande un informe de los bienes que pueda tener el alimentante, la persona a la que yo estoy demandando. También lo mismo vamos a hacerlo con la Tesorería de la Seguridad Social, la TCS. Vamos a hacer lo mismo con la Superintendencia de Bancos. Entonces se hacen esos requerimientos y por lo regular, cuando se hacen esos requerimientos, en lo que llega el juez inmediatamente se está apoderado del caso, o la juez que está apoderada del caso, lo que hace es pues asignar una pensión provisional, pero cuando ya cuando lleguen ya todas esas informaciones, cuando ya lleguen todos esos informes para valorarse en el juicio, entonces se impondrá la pensión. Y con esa sentencia, entonces también acarreará lo que es una sanción o lo que es una medida correctiva, que es dejar ahí 2 años de prisión correccional. ¿Para qué? Esos 2 años de prisión correccional que vienen contenidos en la sentencia es para que en caso de que ese padre o ese alimentante incumpla con esta pensión, pues se pueda pero van a meter preso entonces a media población dominicana, porque justamente el caso que le estoy hablando, ni siquiera la pensión provisional la quiere cumplir. Tengo muchas preguntas, Ani. Por ejemplo, una de que va encerrada en ese mismo tema de la pensión alimentaria es en base a qué es que se dice cuál es el monto que va a pagar provisionalmente, y ese tema de cómo una mujer procede de someter a la prisión o encarcelar a un hombre que no está pagando, porque al día de hoy yo nunca he visto un hombre que ha sido encarcelado por no pagar la pensión de sus hijos. Lo que pasa es que la prisión, para empezar por el final de la pregunta, la pensión es la prisión es de carácter correccional. Eso significa que una vez se ejecuta esa sentencia y se le aplica lo que es esa prisión, por lo regular el hombre lo que hace es que busca el dinero, inmediatamente salda o paga la mitad de lo que debe y ya puede salir de prisión, porque es solamente un tema correccional, no es un tema que es para que vaya eternamente, a menos que no pague, ¿no? Entonces ya también la norma solamente le asigna 2 años. Con el tema de tu amiga, lo que me planteas, posiblemente
como está en el marco de ese proceso, no lo sé, tendría que ver bien cuál es la situación, pero esa pensión provisional, como digo, es en el marco del proceso, todavía ya no tiene lo que es la sentencia en la cual se le haya determinado, se le haya impuesto los 2 años de prisión correccional como para ejecutársele ese incumplimiento. Ahora bien, cuando ya termine el proceso, que se le determine la sentencia, no solamente ese monto por lo regular, con los informes que llegan, que dan cuenta de los ingresos del alimentante, entonces, y de las necesidades del menor, porque hay que saber también que hay que justificar cada gasto. Las madres tienen que ser muy organizadas y los alimentantes, digo madres porque es el común denominador, pero la persona que tiene la guarda del niño tiene que ser demasiado organizado como para guardar cada recibo, cada factura, cada gasto que tiene con ese menor para poder justificar esos gastos y con base en eso podérselo aportar al tribunal, porque el juez, ¿qué es lo que hace? Valorar esas pruebas, no solamente de los beneficios o de la capacidad económica del alimentante, sino también de esos gastos que tiene el menor, del nivel de vida que tiene el menor, porque eso es lo que el juez va a imponer. Entonces, cuando vamos a fijar, cuando me preguntas, ¿cómo se fija la pensión? Pues van a tomar en cuenta esos gastos que tiene el menor, ese nivel de vida que tiene el menor, y asimismo van a tomar en cuenta cuáles son esos recursos con los que cuenta el alimentante, y eso se va a fusionar. Inmediatamente eso se fusiona, el juez dice, bueno, la media de esto es tanto. Entonces, ¿qué va a incluir esa pensión? Va a incluir, pues obviamente, un gasto, una cuota de que va a determinar el juzgador, dependiendo esas dos cosas que acabo de decir, y después va a imponer el 50% de todos los gastos extraordinarios. ¿Por qué? Porque no lo sabe cuánto va a ser en un mes. Un niño puede tener 3 excursiones del colegio o puede tener 2. Entonces, el juzgador no lo sabe. Puede ir ese mes al médico quizás una vez y otro mes puede ir 2, 3 veces. Entonces el juzgador, considerando la situación, dice, bueno, pues vas a pagar el 50% de los gastos extraordinarios, que contempla la salud, la recreación y todos los gastos extras que puede tener un menor que no están contemplados en esta cuota que yo fijo. Entonces esa cuota que yo fijo es para que tú la pagues mensualmente, conjuntamente con este 50% que la madre debe o el alimentante, la persona, perdón, que tiene la guarda de hecho, tiene que justificarle al alimentante y mandárselo, notificárselo por una vía que corresponda. Por ejemplo, si el alimentante se le puede notificar por WhatsApp y te da un recibido, pues cuenta. Pero si no, pues obviamente tienes que hacerlo por vía de un alguacil. Son muchas circunstancias, pero todo es para salvaguardar lo que son los intereses de los menores. Una pregunta, doctora. Hay situaciones que se dan, por ejemplo, una mujer que sale embarazada en una situación específica, pero la persona que ella entiende que es el padre del niño no lo reconoce. O sea, no reconoce que él la embarazó. Entonces, ¿qué debe hacer esa madre, esa mujer que está embarazada y que su futura pareja niega que sea el padre del niño? O sea, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué debe hacer en ese momento? ¿Debe esperar que nazca la criatura? ¿Debe en ese momento querellarse? Yo quiero saber qué es específicamente lo que una madre debe hacer en este caso. Lo que la ley contempla es que la madre gestante puede demandar alimentos. La madre gestante puede demandar alimentos desde la gestación y hasta el antes de saber si es el padre o no. Si ella reconoce a ese hombre como padre, puede demandar los alimentos a ese hombre. Ahora bien, mucho cuidado con esto, porque esa mujer que reconoce a ese hombre como el padre de su hijo, puede ir a demandarle alimentos a ese hombre. Y ya, bueno, pues va a quedar a consideración de la fiscal que va a recibir el caso y todo lo demás, ver de qué elementos se vale para poder justificar que sí, que hay certeza, ¿no? Que hay certeza de que ese puede ser el hombre. Por ejemplo, por poner un ejemplo práctico, yo estaba casada en el marco, entonces en el marco de esa relación yo quedé embarazada, pero después me separé. Entonces el hombre, como yo me separé, me dice que no es el papá de mi hijo porque posiblemente yo estando casada estuve con otro. Entonces
pero yo estoy dentro de una relación. Entonces ya con base en esa relación se presume que el padre de ese hijo es el de la persona con la que yo he estado casada. O sea, entonces con base en eso se va a poder iniciar esa demanda. Pero usted le está dando la defensa a Abel Martínez. ¿Usted es la abogada de Abel Martínez? Entonces, Porque ella estaba casada cuando supuestamente Abel Martínez dice ella que la violó. sin entrar en ese tema todavía. Ok, vamos a entrar, me gusta ese. Wow. Ese podría ser otro programa. No, pero vamos a tocar un poco de eso, importante. El tema es que se presume que ese es el padre, ¿no? Se presumiría que ese es el padre. Entonces, con base en eso, se le va a imponer una pensión para que pueda cubrir los gastos de la gestación hasta el tercer mes de alumbramiento. Pero ojo con eso, porque si esa persona que está desconociendo, como usted bien dice, la paternidad, una vez nace el menor, dispone al tribunal, le pide al tribunal que necesita que se le practique una prueba de ADN, entonces le van a ordenar esa prueba de ADN. Y si esa prueba de ADN sale negativa, entonces ese hombre puede demandar todos los valores que ha pagado por ese concepto de pensión de ese gestante que no es su hijo. O sea, que tiene que devolverle el dinero para atrás. Claro, si no es el padre. No es de oficio. Sí. No es de oficio. O sea, no, eso no es un tema automático. Sí, ya sí. tendrá ese hombre que hacer todo el procedimiento que la ley le establece para eso. En caso de que, pues, obviamente, de manera voluntaria, la mujer gestante no le diga, bueno, pues ya descubrí, me di cuenta que tuve un desliz. Doctora, pero Entonces, tendría el hombre que tener los recibos de todo lo que... claro, el que dice que todo el que alega un hecho en derecho tiene que probarlo, entonces tendría que ser lo suficientemente organizado para llevar las cuentas de todo lo que ha gastado en ese menor, para inmediatamente que se dé cuenta de que ese no es su hijo, pues obviamente pues ya hacer todo el procedimiento del lugar o llegar a un acuerdo con esa persona, devuélveme los valores que te di porque realmente mantuve un hijo que no era mío. Entonces, pero sí, la ley desde la gestación contempla eso. Algo muy importante para las mujeres y algo de lo cual se queja mucho es del porcentaje del valor de la pensión, ya sea preventiva o la definitiva. Porque en Santiago me pasó con una conocida que ella dijo, yo no voy a ir a una pensión porque a mí lo que me van a poner son 2.500 pesos. Ese hombre tiene empresas y tiene de todo, y solamente me quieren poner esta cantidad ínfima en razón de la realidad de mi hijo y del señor que justamente le embarazó. Entonces, yo me di cuenta que hay una razón de ignorancia con respecto a esto. ¿Por qué se da que en diferentes juzgados a las mujeres le dan un valor como, por ejemplo, el que acabo de mencionar, y en otros, por ejemplo, que hay una sentencia, hay una jurisprudencia de un hombre que le tuvo que dar a su hijo, le tiene que dar a su hijo hasta $8,000 mensuales por este principio que dice que el hijo tiene que tener la misma calidad de vida que su padre? ¿Qué pasa en ese caso? La oferta probatoria. Lo que se prueba en justicia, lo que se le pone al juez en las manos. Si al juez yo llego y le digo, él es millonario, yo tengo que probarlo. Si al juez yo le digo, mi hijo gasta $10,000 mensuales, yo tengo que probarlo. Entonces no es solamente decir, es probar. Entonces ahí es donde muchas veces le dicen, me pusieron 2.500 pesos, pero ¿qué le diste al juez para que valore? ¿Qué le pusiste delante de sus ojos que tenga también un peso, ¿no? Que sea, por ejemplo, certificante, como dije anteriormente, como dije al principio. Cuando nosotros vamos a un proceso de pensión, por eso dije, las personas que están inmersas en un proceso de pensión de alimentos de menores pueden hacerlo sin abogados, pero no saben derecho. Entonces, al no saber derecho, pues obviamente no van a saber cómo invocar o cómo promover, cómo motivar que el juez le dé ciertas prerrogativas, porque no lo va a hacer de oficio, debe hacerlo, muchas veces lo hace, muchas veces el juez de oficio dice, bueno, voy a ordenar a la DGI, voy a ordenar a la TCS y voy a ordenar a la Superintendencia de Bancos que me arroje un informe de la capacidad económica del alimentante y también de quien tiene la guarda de hecho, ¿no? Entonces voy a solicitarlo eso de manera oficiosa, pero muchas veces eso no pasa. Y esa es la realidad, no pasa. Entonces, para eso hay que tener un guardián que se llama abogado, que ese abogado pueda saber llegar al tribunal y claramente un abogado que también sea especialista en el área y que sepa decirle al juez, bueno, pues entonces ya que iniciamos en esta primera audiencia, nosotros necesitamos para que usted valore esos
documentos que usted le ordene a estas entidades que le pueda tener. Mira, te voy a contar un caso muy particular y muy especial. Había un caso que llevamos en el cual el señor tiene muchos bienes, y tiene una capacidad económica muy sólida. Y el señor se presentó al tribunal con una certificación de ingresos de 64,000 pesos, que él trabajaba en una entidad estatal. Él se presentó, esa fue su única prueba, 64,000 pesos, que él, eso era todo lo que devengaba. Pero nosotros habíamos promovido una serie de investigaciones y una carpeta tan sólida que cuando la jueza falla, le dice, lamentablemente, la realidad que usted me presenta es muy distinta a la realidad que yo tengo acá. Porque la realidad que yo tengo acá y que me certifica DGI, que me certifica TCS, que me certifica la Cámara de Comercio y que me certifica la Superintendencia de Bancos con cuentas que él se dio por enterado ese día. Se dio por enterado el día del juicio porque él no entendía que la Superintendencia de Banco iba a arrojar hasta los dineros que él tenía en cuenta. Incluso se toma en cuenta hasta los préstamos, porque él dijo en audiencia, pero yo solamente tengo a mí me dieron un préstamo de 1 millón de pesos, eso se lo dan a cualquiera. Realmente, 1 millón de pesos no se lo dan a cualquiera. Entonces, cuando un juez valora que a ti te prestan 1 millón de pesos, entonces entiende que tú tienes una capacidad económica para que el banco confíe en ti para prestarte el 1 millón de pesos. Entonces, ¿cuánto estás devengando que le permite saber al banco que tú puedes manejar un préstamo de 1 millón de pesos? Entonces, todo eso es lo que el juez realmente toma en cuenta a la hora de fallar una pensión. Al final, pues obviamente la pensión fue muy sustanciosa, muy distante a lo que él entendía y pretendía que se le impusiera con base en una certificación que él llevó laboral del trabajo, inclusive tanto así que esa certificación laboral no estaba registrada en la TCS. O sea, no voy a decir que cometió un hecho u otro, pero realmente cuando nosotros fuimos a la TCS, desde el periodo de tiempo que tiene trabajando en esa entidad, según el certificado, no se registraban los aportes a la TCS. Entonces, ese tema que me planteas es básicamente un tema probatorio. ¿Qué le ofreces al juzgador para que el juzgador pueda decidir cuáles son los gastos, cuáles son las herramientas económicas con las que cuenta esa persona a la que estás demandando? Entonces, si yo voy al juez, al juzgado, con la mano vacía, eso mismo me van a dar, ¿verdad? Claro, porque no tienen una conciencia. Aquí en YouTube la gente está muy activa porque este es un tema que a las mujeres dominicanas que padecemos tanto de la irresponsabilidad de los hombres. Aquí me dice esta joven, pregunta anónima, tengo una sentencia definitiva y el padre me debe 6 años, el cual no se ha procedido porque se muda y cambia de teléfono para no ser contactado. Fui al juzgado y me dicen que la sentencia tiene mucho sin movimiento, que dicha sentencia determina que si incumple procede orden de arresto y ella no sabe qué hacer. Lo que debe de hacer realmente es empezar un proceso por incumplimiento porque no es oficioso. Cuando hablo de oficioso es que no se opera de manera automática. O sea, ciertamente hay que hacer un procedimiento, no solamente para el tema de la orden de arresto, qué bueno sería que se ejecutara la orden de arresto y el pague, pero sucede que hay que hacer entonces también un proceso de liquidación de esos valores. Son 6 años. Entonces ella ha debido, me imagino que sí, de ser lo suficientemente organizada, no solamente para cobrar lo que le corresponde como pensión, que es un monto, es una cuota. ¿Sí? En otros países, por ejemplo, como Colombia, no se habla de pensión alimenticia, se habla de cuota. Entonces, en el caso de ella, supongo que además de esa cuota, ella ha tenido otros gastos, como les dije anteriormente, de salud, de recreación, de deportes, hasta de, qué sé yo, no sé. Bueno, también hay un tema de que esa pensión contempla, además de esa cuota, 2 cuotas extraordinarias. ¿Cuáles? Las del colegio, las del periodo de julio-agosto, que es el periodo escolar, y la de diciembre, que es la para los gastos que son de diciembre, o sea, la ropa de Navidad. O sea, que los niños también tienen el doble. Sí, claro. No, tienen el doble 2 veces al año, porque, como le digo, tienen el doble cuando van para el colegio. Todo lo que son los gastos escolares contempla una cuota extraordinaria para gastos escolares, y lo otro es al final del año para los gastos de Navidad.
Entonces, con base en eso se tiene que liquidar. Por eso es tan importante que en el caso de ella haga el proceso por incumplimiento para que se liquiden esos valores con base en sus facturas y pues obviamente que no sea que él no se pueda ubicar no es algo que realmente imposibilite que ella empiece su proceso de incumplimiento. Para lo que ella sí le imposibilita es el tema de apresarlo, pero realmente ella debe de empezar el proceso de incumplimiento porque debe de liquidar esos valores y debe de haber una sentencia también de incumplimiento para que se le sea ejecutable a los bienes inclusive que tiene esa persona, que me imagino que no se va a cambiar de teléfono el carro, ni se va a cambiar de teléfono la empresa, por no pagar ni la casa. Se muda, busca los depósitos, cambia el celular y toda la cosa, por no pagarle 2.500 pesos a su hijo. Pero continúe. Sí, pero eso está ahí, porque y la felicito, porque eso es lo importante de hacer el proceso. Ella tiene ya una sentencia, ¿sí? Entonces eso es importante. Las madres dicen, yo no voy a coger lucha con eso. O la persona, sí, eso es una mentalidad que tiene que cambiarse. ¿Por qué? Porque realmente ese no es un derecho que le corresponde a los padres, ni que le corresponde a quien tenga el menor, le corresponde al menor, y el menor no sabe. Mañana, cuando ese niño crezca o esa niña, no sé qué sexo tenga, esa niña tiene ahí, como quien dice, un certificado financiero. O sea, porque eso le corresponde a ella y mañana es ella la que se va a beneficiar de eso. Ahora ella ha tenido que asumir los gastos, pero ese dinero realmente es para el menor. Entonces, ese dinero está ahí y qué bueno que ella tiene su sentencia. Doctora, los celos. Vamos a hablar los celos. Vamos a hablar específicamente de casos que se dan en muchas familias dominicanas. Por ejemplo, la mujer se deja del hombre por situaciones de celo, entran en un conflicto, hay temas de manutención. La mujer, por ejemplo, demanda al padre del niño y el niño, por ejemplo, el tribunal le pone una pensión al padre. Resulta que el padre entonces aporta su pensión mensualmente como manda la ley. Pero ¿qué sucede? La madre todavía, con los temas de los celos y eso, esconde el niño al padre. Se lo esconde para no dejárselo ver, porque sigue en la misma situación, aunque el padre está cumpliendo con la pensión. En situaciones como esta, ¿qué le corresponde hacer el padre para poder tener, diríamos que compartir con su hijo? Una demanda en régimen de visitas. Una demanda en régimen de visitas. Eso es otro tema, pero ciertamente es una pregunta muy importante. Cuando la persona que tiene la guarda de derecho del menor le impide a la persona que no tiene eso, sino que no tiene esa guarda, que le impida compartir con ese menor, deben de acercarse e interponer una demanda en régimen de visitas. ¿Por qué? Porque es un derecho también del niño. No es un derecho que tiene la madre de ocultarle al padre que no ve al hijo. Es un derecho del niño compartir con su padre. ¿Qué dice la norma? Pero muchas veces incluso los tribunales hasta se lo pasan por alto por el mismo derecho. Dice la norma que si estás en incumplimiento de la pensión, yo puedo quizá evitar que tú compartas con tu hijo. Y que es un incidente incluso para la demanda en régimen de visitas. Pero eso va a quedar a valoración del juez. Hay jueces que piensan que sí, hay jueces que piensan que no. Hay jueces que piensan que sí sobre la base de que sí es un incidente legal. Hay jueces que piensan que no, que tienen un criterio que no, y los dos son igualmente válidos. O sea, usted dice que aunque, por ejemplo, el padre no esté cumpliendo con la pensión, puede tener el mismo derecho de ver al niño y cumpliendo también. O sea, algunos jueces entienden que... Algunos jueces entienden eso. Algunos jueces entienden por eso. el interés superior del niño, principalmente. Por el interés superior del niño, de que tiene derecho a compartir con su padre, o, en defecto, si lo tiene el padre, con la madre, tiene ese derecho. Hay jueces que tienen ese criterio y lamentablemente uno dice, bueno, es injusto porque no le paga un peso, no le da un peso. Pero esa es la norma. Bueno, si no te conviene, tú vas y apelas. Pero al final de cuentas lo que quiero dar a entender es que el interés superior del niño prevalece en tanto la cuota de alimentos como también en el derecho que tiene a compartir con sus progenitores. Entonces, por esa razón, si esa persona tiene ese inconveniente, lo que tiene es que acercarse, interponer una demanda en régimen de visitas para que el juez o... si llegan a un acuerdo en fiscalía, porque comienza también todo por la misma fase conciliatoria, en donde las personas se ponen de acuerdo sí o no,
están, por ejemplo, bueno, te voy a dar cada 15 días el niño el sábado o de sábado a domingo, o te lo voy a dar de viernes a domingo, así sucesivamente, ¿no? Entonces se ponen de acuerdo en eso. En vacaciones, cuáles van a ser las fechas de las vacaciones que nos vamos a compartir, del tiempo de vacaciones que tiene, si tú lo quieres sacar del país durante ese tiempo, también todo eso se regula. Entonces, con base en esa situación, ya esa persona puede tener y demandar el incumplimiento del régimen de visita en el caso en que la señora le diga, usted hoy no ve a ese niño porque yo estoy guapa. No, así no. Mire, en razón de eso, del régimen de visitas, hay muchas situaciones. Conozco damas que no quieren mandar a sus hijos porque, por ejemplo, todavía no hablan y dicen que como no saben lo que van a comunicar sus hijos, no quieren mandarlo a lugares extraños donde ya no tienen el poder de saber qué pasa y qué no pasa. También hay mujeres que prefieren abandonar los derechos del hijo, o sea, el compromiso monetario, pecuniario que tenga el padre con el hijo, con tal de que éste tenga presencia en su vida. Porque cuando un hijo, justamente quien mandó el mensaje, conozco el niño, a cualquiera que ve por ahí le dice, tú puedes ser mi papi. Hay una situación emocional Vacío y psicológica a los niños que no tienen a su papá presente. ¿Qué puede hacer una madre o qué el Estado, la justicia puede hacer cuando el padre no le interesa ni quiere estar en la vida de su hijo? Lo mismo, la madre puede ir a interponer también la demanda en régimen de visitas para imponerle a ese padre que tiene que compartir con su hijo determinados días, determinadas horas. Me hiciste como 3 preguntas en una, pero voy a ir recordando. Primeramente, cuando la madre entiende que quiere que su hijo no tiene que abandonar, ninguna persona tiene, ningún padre tiene el derecho de abandonar ningún derecho que tiene su hijo. Quiero que cambiemos ese pensamiento, si de algo sirve esta intervención. Pero que si él no quiere, yo no lo puedo obligar a que mantenga a su muchacho. No lo puedes obligar. Es peor si lo obligo. No lo puedes obligar, pero le puedes imponer mediante un ente que fue creado para eso, que lo haga. Entonces ya si esa persona incumple, hay otro proceso para que lo cumpla. Porque eso va en favor del niño. Pero porque eso va en favor del niño y al momento no lo ves. Al momento no lo ves. Porque eso no es para la persona, eso es para el menor. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que abandonar, sí, la idea de no demandar el derecho del niño. Esa idea es la única que nosotros tenemos que pensar en abandonar, porque lo que sí tenemos que defender es que independientemente de lo que quiera o no otra persona, yo voy a abogar por los derechos de mi hijo o los derechos de mi hija, porque mañana ese niño, esa niña va a crecer. Voy a contar otra historia. Ay, Doctora, esos traumas que se desarrollan en la adolescencia y en la juventud de las personas, muchas veces vienen de ahí, de ese vacío. Eso es verdad. Sí, pero fíjate que lo que pasa. Usted dijo que va a contar una historia. No, le voy a contar la historia en la cual hay una madre que tiene a su hijo en diferentes clases de... Es una niña, entonces la tienen clases de baile, la tienen clases de inglés, ballet, todo eso que uno como madre desea que su hijo te reciba. Y lo ha hecho con sus fuerzas, lo ha hecho con apoyo de otras personas, y el padre le ha dado durante todo ese tiempo, porque claro, ¿para qué coge lucha, verdad? Entonces, con ese pensamiento, le ha dado lo que ha querido y se lo ha dado mensual, mejor algo que nada. No, eso no es así. Entonces, viene y se acerca a mí y me dice, pero ahora yo no puedo. Ahora me queda difícil. ¿Qué hago? Y digo yo, lo que debiste haber hecho hace mucho tiempo, haber abogado por el derecho de esa menor, porque imagínate si con tu fuerza le pudiste pagar clases de ballet, clases de inglés, clases de no sé cuánto más hubiera podido esa niña aprovechar de haber tenido el apoyo de su papá, que sí tiene las condiciones económicas también, no solamente para haberte apoyado con ese 50%, y que tú hubieras tenido más oportunidad de seguir haciendo más cosas por ella. O sea, usted quiere decir que es una irresponsabilidad de la madre también. Yo digo de la madre al no demandar en el momento. No es una irresponsabilidad, es una mentalidad que hay que cambiar. No es una irresponsabilidad, no puedo llamarle irresponsable a ninguna madre que decida hacer eso. Lo que las invito es a cambiar la forma de pensar.
no es un hecho de que vamos a poner culpables o inocentes, es un hecho de que vamos a decir, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, no importa si esa persona lo acata o no lo acata, yo hago lo que me corresponde y en su momento haré siempre lo que tengo que hacer. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no podemos restarle el valor al derecho que tiene ese menor. Miren, yo quiero que por favor en pantalla me pongan el contacto de mi abogada. Todavía la entrevista no ha terminado, pero yo quiero que la pongan, su nombre, su contacto de redes sociales y demás, porque ella es una abogada muy eficiente, que se conoce todos los reglamentos, todos los procesos, que a ella no la va a engañar un fiscal, no la va a engañar un juez, porque muchos de los temores que tienen las mujeres a la hora de abordar la justicia para abogar por un derecho de su hijo es que, por ejemplo, el padre tiene poder y él puede comprar la justicia o amañar o algo. Aquí tenemos una abogada, porque en la justicia dominicana se cuida mucho y el problema es que muchas veces el abogado que uno tiene defendiéndolo no está en conocimiento de plenitud del derecho del niño y de cómo hacer los procesos. Y quiero decir algo en cuanto a eso. Fíjate que aquí mucha gente dice que hay personas que tienen el poder de comprar la justicia. Yo, y lo sabes, siempre he dicho Lo sé. y Beliar que Lo sabemos. Lo sabemos de antemano, doctora. y Beliar sabe de eso. Yo no pienso así, porque yo, independientemente de lo que alguien pueda hacer, no hay una cosa que combata más en caso de que eso pase, porque no tengo constancia, no he visto que pase. Siempre he escuchado que pasa, pero como no tengo la constancia, no tengo una prueba de que así sucede, yo solamente tengo un lema, y es de que no hay una mejor manera de combatir la corrupción que con el derecho. Y el derecho está ahí, está escrito. Entonces tú siempre vas a tener una vía. O sea, cuando nosotros tenemos un proceso de pensión, por decir un ejemplo, que es lo que estamos poniendo ahora, nosotros tenemos un proceso de pensión y entendemos que esa pensión fue muy bajita, tenemos arriba otro tribunal. Entonces, si nos llevamos de que eso es así, entonces vamos a decir, bueno, pues yo me voy a sentar aquí de brazos cruzados porque ese señor, por decir un ejemplo, trabaja en el gobierno. Sí, exacto. No, pero los jueces no pueden hacer eso. Tal vez tú puedes tener cierta complacencia, pero cuando tú le ofreces a un tribunal, hay veces en los que yo le digo, y soy muy consciente considerando eso, que yo me preparo hasta para la apelación. Cuando yo veo encarrilado un tribunal en una dirección un poco extraña, yo me preparo y preparo un expediente para una apelación. O sea, porque ahí es donde digo, el proceso es simple, pero es complejo a la vez. Es como quien dice se conjugan varias cosas, ¿no? Entonces, si tú lo quieres hacer más simple, posiblemente te den los 2.500 pesos. Exacto. Ese es tu derecho, que te den tus 2.500 pesos porque tú no pudiste probar que esa persona tenía dinero y que tenía la capacidad económica para darle a su hijo o a su hija una estabilidad de vida en consonancia con sus ingresos. Ese es tu derecho. Ahora, ¿quieres que te puedan defender de una forma en donde se puedan probar cosas como esa y darte una mejor garantía? Pues ya deberías buscar un profesional de derecho que sí sepa de la materia y que también te acompañe de una manera correcta. Pero quise hacer esa observación porque realmente no hay una mejor manera de combatir la corrupción que con el derecho. Con el conocimiento. Así es. Y siempre hay instancias superiores. Y siempre hay una instancia por encima superior. del fiscal hay uno, por encima del juez hay otro, por encima del procurador hay otro. Y por encima del presidente de la República también hay otras instituciones. Yo he conocido gente que la han hecho encerrona, ¿verdad? Ay, padre. ¿Usted sabe? Ay, Dios mío. Pero lo mejor es cuando hay un abogado, una abogada que tiene conocimiento pleno. Le han hecho encerronas y nosotros ahí la hemos bateamos. estado. Así es. Mire, pasa también mucho que yo cambio de marido, me busco otro, pero entonces mi ex, papá de mi hijo o mi hija, entiende que debe de darme menos. Por ejemplo, él tiene que pagarme la mitad de la casa o de la vivienda de mi hijo. Él entiende que no porque ya yo tengo una pareja. ¿Cuáles son los derechos a los que tiene ya que dejar de solventar un padre cuando la madre consigue una pareja? Ninguno, porque es que no Pero es yo tengo marido. Sigue el mismo. Es que la pensión no es para la madre, la pensión es para el hijo. Entonces ahí tenemos un asunto. Mira, el tema de la vivienda, para que estemos claros, cuando el juez va a valorar, obviamente nosotros le aportamos las pruebas de si es una casa alquilada, del contrato de arrendamiento,
de los recibos que hacemos mensualmente, por ejemplo, de mantenimiento. Exacto. Y demás. Ese menor vive ahí en esa casa, ¿cierto? Perfecto. Y ese argumento que dice Ingrid es casi el 98% de los argumentos, es que ella vive con otra persona. Ay. El juez a eso le entra por aquí y le sale por aquí. ¿Por qué? Porque cuando va a valorar esos, por eso digo siempre que hay que probar las cosas. No es que yo diga que yo estoy pagando 20,000 pesos en una casa, es que yo pruebe que yo vivo en esa casa, de que tengo un contrato formal de arrendamiento. No fue que la señora me rentó de boca y que de boca yo le he pagado. No, así no es. Entonces, tiene que justificarse ese gasto. Entonces, cuando el juez va a valorar, va a incluir dentro de la cuota, eso que le digo que es una cuota que engloba todo, ahí está ese valor. O sea, ya ahí viene ese valor, porque el 50% de todos los demás gastos no es vivienda. O sea, me explico. La gente dice, entonces no va a pagar el 50% de la casa. No, ese valor es uno de los insumos que toma el juez cuando va a valorar la pensión. O sea, en el 50% está incluido todo, que tiene que ver también con la habitación. No. Cuando el juez va a imponer la cuota de alimentos, ¿verdad? Va a tomar en cuenta, primero, de supermercado, cuánto gasta ese niño. Exacto. Leche, pamper, si está en edad de pamper, leche, pamper, meriendas, todo lo que ese niño consume, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hacemos en nuestro caso es, le decimos a la mamá o a la persona que tiene a la guarda del menor, sea tan organizado que esas facturas, como se borran, usted le va a tomar una copia. Entonces usted va a comenzar a hacer su expediente. Entonces con ese expediente nosotros vamos a tomar cada factura de eso y vamos a aportarle para poder hacer una media de cuánto gasta ese menor mensualmente. Entonces, ese menor que gasta eso mensualmente, eso es un rubro. Un rubro, Entonces, exacto. la habitación, que también lo incluye según el artículo 170 de la Ley de Menores, 136. Ese es otro rubro. Entonces, ahí está. Entonces, el juez va como a meter en una licuadora, ok, estos son los gastos de alimentos, y estos son los gastos de habitación, y estos son los gastos de todo esto, que entonces la pensión es tanto. Y además, entonces vamos a ponerle 50% de todo lo demás. Porque todo lo demás yo no lo sé cuánto es. Okay, o sea, yo no sé cuánto ese niño va a gastar de medicina mensual. Yeah. Yo no sé, entonces yo lo que le voy a decir es, para ser justos, yo lo que le voy a decir a la persona que no tiene la guarda del menor, le voy a decir, le corresponde el 50%. Si la medicina le costó 100 pesos, entonces usted va a guardar esa factura de la farmacia, donde eso le costó 100 pesos, entonces de esos 100 pesos a la otra persona te va a decir, mire, tiene que darme 50 pesos. Así es. Entonces, así sucesivamente, pero ya el gasto de la vivienda viene dentro de esa cuota, como cuando el juez hace todo un jugo. Entonces, en esos 5,000 pesos, por decir un ejemplo, o en esos 10,000 pesos ya viene incluido lo que él entiende proporcional de ese gasto de vivienda para ese menor. No le va a poner 50% de la vivienda, no. Eso va dentro de esa cuota. Usted sabe que parte de lo que hace que una mujer perima en su accionar en favor del derecho de su hijo es el tiempo y el desgaste que dura ese proceso, porque los hombres no quieren pagar. Por ejemplo, ahí hay uno, justamente el de la amiga mía, él es dueño de una compañía automovilística, que quiero decir el nombre, pero para que la amiga mía no me llame. No, y para que no te manden una... No, a mí no me importa, porque yo por mi sobrino yo lo hago, pero bien, esos son otros temas. Él es un dealer de vehículos, señor. Él está en la Rómulo Betancourt y tiene que decir, ¿qué frenos? Espérese. Frenos en la esquina. Aguante. Ahí sí. Él apareció en el juzgado con que él no era dueño, se llama igual que él. Yo me llamo Manolo, pero Manolo Frenos no es mío. Yo nada más tengo 1% de las acciones y yo solamente puedo darle 10,000 pesos a ese muchachito. Entonces, hay tantas situaciones cuando aparecen este tipo de hombres sin vergüenza, que incluso debiera de haber una ley que prohíba al hombre que no quiere tener una responsabilidad no utilizar preservativos. Porque, perdone que yo abunde tanto, porque que de verdad la excusa de muchas mujeres es que yo le dije, ponte el profiláctico, no lo quiso hacer, salgo embarazada y no quiere resolver. ¿Qué pasa? Habla usted desde el punto de vista de mujer. ¿Qué consejo usted le da? Que no se cansen. El único consejo que le puedo dar es que no se cansen. Y bueno, pues obviamente hay métodos, como bien dices, pero en caso de que ya el niño existe,
pues obviamente que no se canse de luchar por ese derecho que tiene su ¿Es el hijo. mejor consejo? No puedo decir otra cosa, porque realmente sí, puede que el proceso sea desgastante, pueda ser un poquito hasta extenso en ocasiones. Sin embargo, lo que debe de pensar siempre la madre, en el caso que planteas, es ¿qué le voy a dejar a mi hijo? O sea, ¿qué precedente estoy creando en su vida? Mira, una madre me enseñó algo de una manera muy simple. Nosotros vamos a la universidad y en la universidad nos enseñan el deber ser y nos enseñan la norma y nos enseña el espíritu del legislador al legislar, ¿sí? ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque cuando nosotros estudiamos esta norma, sabemos que la razón por la cual el legislador la crea es para que el menor tenga siempre la manera de reclamar este derecho y de tener una condición de vida y un nivel de vida acorde a sus necesidades y acorde a la capacidad económica que tengan sus padres. Y tuve un caso de una joven que me enseñó el espíritu del legislador de una manera muy simple. Me dijo, doctora, yo le estaba explicando el proceso porque a veces las personas, pues obviamente como no son abogados, no saben lo que va a pasar en un juicio. Claro. Entonces yo le estoy explicando de ciertas preguntas que le pueden hacer y las posibles respuestas que ella puede dar. Y yo pensaba en que yo le iba a instruir, pero ella en esa ocasión me instruyó a mí. ¿Por qué? Porque ella me dijo, doctora, mire, yo lo único que entiendo que puedo decir es lo siguiente. Primero, yo trabajo y gano muy bien. Gano muy bien. Yo puedo hacerme cargo de mi hija sin necesidad de él. Eso es una realidad. Pero él es su papá. Y yo no quiero que él tenga el poder de elegir lo que él le puede dar. Exacto. Yo quiero que alguien le diga a él lo que a mi hija se merece. Exacto. Y por esa razón es que yo interpuse esta demanda. Yo dije, no. Usted se quedó con la boca abierta. Yo No dije- todo el mundo estuvo así. Yo dije, no ya todas estamos, las mujeres. yo dije, ya estamos listos para esto. Ya tú te puedes ir, seguir con tus asuntos pendientes, porque realmente ese es el espíritu de la norma. Claro. Y tú lo tienes claro. O sea, ella tenía, o ella tiene todavía los recursos suficientes para haberle dado la calidad de vida a su hija que necesitaba. Pero su papá también tenía esos recursos multiplicados y ella no tenía el deseo de que su hija creciera, que su papá un día le diera Claro. $500 y al otro día, si se amanecía de buena gana, le diera 1,000. Sí. Eso no era lo que su hija se merecía. Su hija se merecía la sentencia que le puso el juez muy buena. Bueno, palabras han habido. Importante, no es la madre, es el bien superior, el interés superior del menor, el que se busca a través del derecho. No es que una mujer está asfixiada de un hombre, no es que yo me voy con otro y perime el derecho de mi hijo. Es que el bien superior del menor, afortunadamente, está estipulado en la ley y es lo que perseguimos, porque al final esos menores vienen de nosotros, son productos de nosotros y probablemente sean el futuro asegurado de nosotros mismos. Vamos a ir a una pausa y volvemos, seguimos con Ani, porque yo le quiero preguntar a ella acerca de Abel Martínez y la supuesta menor, si ella quiere, claro. Llévatelo, Jason. Ok. Ciudadanos y demás reciben el dinero mensual que se le entrega a los niños, pero no le mandan el dinero a los niños que residen en República Dominicana, a pesar de que allá sí reciben el dinero. ¿Qué usted me dice de eso, doctora Ani? Mira, la pregunta se divide como en dos. Sí. Entonces, la primera pregunta es, ¿el padre reside fuera? Y reside fuera, pero los niños viven acá, Es ¿cierto? correcto. Bueno, si los niños viven en el país, la madre que tiene la guarda de esos niños debe ir al juzgado de paz más cercano a su residencia. Esa es la competencia. Iniciar el proceso por ahí, no importa si el padre reside en Suiza o en Rumania, no importa. Esos niños tienen el derecho a demandar sus alimentos sin importar dónde se encuentran ese padre. Sabiendo la ubicación del padre fuera del país, entonces lo que sí es que debe de tomar en cuenta
la madre es que debe de notificar vía Cancillería a ese padre para que venga, para que se haga responsable de esa vista de conciliación primeramente y posteriormente de su proceso. Debe de quedar debidamente citado en el exterior. Tiene que tener conocimiento de esa demanda. Una vez tenga conocimiento de esa demanda, si se certifica que esa persona fue citada y no está, el proceso sigue normalmente, no se para, no se interrumpe, pero debe de haber una constancia y la Cancillería eso lo emite. Sí, se le notificó correctamente. Ya recibió la notificación. Y recibió que tiene la audiencia ese día y se lo manda, inclusive ni siquiera se lo da a la madre, se lo da al tribunal, se lo envía al tribunal porque eso se hace mediante un requerimiento. Entonces, inmediatamente sucede eso, ya el proceso avanza y le dan su pensión. ¿Qué le recomiendo a esa madre? Que tenga la certeza de los ingresos que esa persona recibe. Y, por ejemplo, pasa muchas veces que ese padre entra y sale del país muchas veces, o sea, reside fuera, pero entra y sale. Esos movimientos migratorios sirven también como sustento de la capacidad económica de ese padre. ¿Y cómo yo consigo los movimientos migratorios? O mediante un requerimiento al juez en el marco del proceso. Entonces, en el marco del proceso, al juez se le pide que haga una solicitud a la Dirección General de Migración para que le entregue, reitero, eso no se lo entregan a la mamá, eso se lo entregan al tribunal. Eso es como, por ejemplo, cuando se son informaciones, vamos a decir, de tipos oficiales. Exactamente. Entonces son informaciones oficiales estatales que el tribunal hace, se le envía y ya la respuesta la recibe el tribunal. Entonces eso sirve como un insumo para probar esa capacidad económica, porque, por decir un ejemplo, si la mamá es muy acuiciosa, puede inclusive investigar con base en esas fechas a cómo estaba el vuelo. Entonces tú vas desde la aerolínea más barata hasta la aerolínea más cara, entonces tú haces, estoy diciendo, hay madres de madres, ¿no? Por eso le digo que eso es una lucha que es importante. Y si no, pues que la madre pues le pague un abogado que le haga ese trabajo. Entonces, ahí está el asunto. Se investigan esas situaciones y de lo que se tenga constancia en el exterior, lógicamente tiene que llegar también por vía estatal. O sea, por ejemplo, si esa persona trabaja allá en una empresa y sabemos la empresa en qué lugar trabaja, entonces, bueno, buscar la manera de que se pueda tener una certificación de eso, traducirlo, apostillarlo y entregarlo. Entonces, mientras más pruebas tiene el juez para poder determinar esa pensión, no importa el lugar donde reside el papá. Lo que importa es que ciertamente se puedan probar cada una de la capacidad económica para que se le pueda imponer. Muchas personas también viven en el exterior, pero aquí han comprado casa, han comprado apartamento y están a su nombre, entonces ahí también tenemos otro insumo, que no importa si esa persona vive fuera, tiene un carro que cada vez que viene, anda en ese carro y está a su nombre. Entonces, en la medida... se lo guardó el primo, el tío, el hermano. Entonces, por eso es tan importante el proceso, porque solamente en el marco del proceso es que usted puede... y adentrarse a lo que es esas entidades que pueden rendir esa información, porque si usted va a la DGI a preguntarlo, no se lo van a decir. Entonces usted no lo va a saber hasta que usted no le dice a un juez, señor juez, mire, yo necesito saber esto para que usted pueda fallar bien. Entonces el juez lo hace. En mi experiencia, lo hace. Entonces, yo necesito que, por ejemplo, yo tengo información de que probablemente, una vez me pasó con un proceso también, que la madre me dice, yo creo que él tiene un negocio en Santiago. Yo creo que tiene un negocio en Santiago. Y yo, pues vamos a investigar en Santiago. Entonces, por la Cámara de Comercio de Santiago, fuimos, hicimos nuestra solicitud, porque esa solicitud de la Cámara de Comercio sí se puede hacer sin un tribunal, porque es un tema una entidad que tú puedes hacer la solicitud directamente. Sí. Exactamente. Entonces, nosotros nos abocamos muy acuciosamente a ir a la Cámara de Comercio de Santiago. Señores, Cámara de Comercio de Santiago, por favor, decirme si esta persona con este número de cédula tiene una empresa aquí. Y la Cámara de Comercio de Santiago nos dio la información, sí, tiene una empresa y es de esta forma y es de este capital, y nos dio toda la información y nosotros le aportamos al tribunal. Entonces es un tema probatorio, es un tema probatorio que no depende, ahora los niños, y eso sí es una cosa, sí deben de estar aquí, deben de estar en el país y deben de residir en el país. Usted no puede demandar una pensión, señores, como escuché recientemente, que me llamó alarmada una amiga mía que es magistrada,
y me dice que le llegó un proceso a su tribunal en el cual le demandaron, los niños estando allá, una pensión aquí. Señores, no es donde vive el menor allá, es la jurisdicción más cercana de donde resida en el país. Entonces, para que quede eso claro. Sí, sí, así es. ¿Qué usted decía, Beliar? No, está bien. Ah, bueno. Y entonces, hay otro tema, los privados de libertad. Como yo estoy privado de libertad, yo estoy exento de trabajar. Entonces, mis hijos también están exentos de recibir esa pensión alimentaria, como ya yo no puedo trabajar. Porque No estoy puede preso. trabajar. Porque estoy preso. O sea, No, déjame ahí también, hay que separar algunas cosas. Una persona que se encuentra privada de libertad, hay que ver, primeramente, ingresó a la cárcel sin tener negocios. Y si tiene negocios, si esos negocios no fueron embargados. Pero otra cosa, doctora, por ejemplo, una gente puede estar guardando prisión y ser accionista de una compañía. Ahí voy. Y va a recibir los beneficios. Ahí voy. ¿Sí o no? Ahí voy. En todo es el tema probatorio. Es el tema probatorio. Vamos a ver, hay internos, porque ya con la nueva ley que regula el sistema penitenciario no son presos, Exacto, son internos. Hay internos que tienen bienes, hay internos que tienen acciones en empresas y que, por ejemplo, si ese delito no fue de índole financiero, no está embargado. Exacto. No está, ¿cómo es que se llama donde usted? Incautado. En custodia, ¿verdad? Incautado. Entonces custodia, no se sí. encuentra incautado. Entonces, Exacto. es de eso, él genera unos beneficios. Entonces, está el tema, y repito, está en el tema probatorio. Está en el tema de usted probar cuánto recibe de intereses o de renta esa persona. Exacto. Por ejemplo, esa persona puede estar privada de libertad, pero puede tener un apartamento rentado. O varios. O puede tener locales rentados. Exacto. Entonces está de usted hacer la debida diligencia de investigación para usted saber con qué recursos ese interno o privado de libertad cuenta estando en esa circunstancia. Otra cosa, si ese interno no tiene nada afuera, déjenme decirles que eso es otra área del derecho, que es el derecho penitenciario, con la nueva ley 113-21, que a los internos se les permite, en determinada etapa de su proceso y determinadas condiciones que establece la norma, trabajar dentro del penal. Sí, ellos se forman ahí dentro, que eso es un tema interesantísimo, bellísimo, sí. bellísimo. Tienen supermercado adentro y todo. No, pero ya eso es en tema de cárcel pública. Pero en el tema incluso de cárceles que son del nuevo modelo, que ellos permiten que ellos puedan trabajar, recibir salario o recibir ingresos de eso y con eso incluso mandar fuera de su familia. Sí. Entonces todo estaría en probar cuánto está recibiendo y lo demás, pero realmente el interés superior del niño, incluso en ese caso particular, se impone. Beliar, ¿usted está pagando su pensión, usted, Beliar? No, mis hijos no tienen problemas. ¿No lo han demandado usted? No, nunca. ¿Usted ha sido un padre responsable? Ejemplar. Ay, pero siempre. Qué bueno. Gracias a Dios. Mis hijos viven fuera también. Okay. ¿Y de aquí usted no le manda su dinerito, siempre su le cosa? mando, siempre. Ah, yo pensaba. Claro, y lo traigo de vacaciones. En diciembre nos la pasamos juntos. Si no vienen, yo voy. En fin, siempre nos mantenemos. Ah, excelente. Sí, así es. Esto es un tema muy amplio. Se han quedado muchas cosas pendientes. No pudimos tocar el tema que yo quería tocar. Pero la invitamos de nuevo, Ani. Este espacio es suyo. Para mí, usted es una amiga, Muchas una mentora, gracias. una hermana. Aquí, Controlando la Mañana, se ha sentido muy edificado. El público en general también. Cualquier día que usted quiera venir, este es su espacio. Y ojalá pues pueda seguir contribuyendo aquí con Controlando la Mañana.